Empecemos a grabar la clase. Bien, como les decía, la clase de hoy vamos a empezar con el tema de testing de software. Nosotros algo ya habíamos hablado cuando vimos gestión de configuración, ya habíamos hablado del contexto del aseguramiento de la calidad y habíamos dicho que dentro del contexto del aseguramiento de la calidad teníamos cantidad de procesos, teníamos calidad de producto y también teníamos prueba de software o test. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es testing o prueba de software. ¿Qué significa? ¿Cuál es el contexto en donde empezamos a hablar de testing? O de asegurar la calidad versus controlar la calidad. Hay algo que es importante para tener en cuenta como premisa a la hora de hablar de testing y a la hora de empezar a hablar de testing, que tiene que ver con que el testing no es el responsable o no es la actividad que nos permite ni asegurar la calidad ni desarrollar un software de calidad, ¿sí? El testing es una actividad, una disciplina en la que nosotros estamos contemplando aspectos que tienen que ver con el producto y con los requerimientos de calidad, pero el testing no es la actividad que nos permite a nosotros asegurarnos que nuestro proceso de software sea de calidad, de nuestro proceso para construir el software sea de calidad. Y no solamente, ¿por qué esto? Porque la calidad del software no abarca solamente aspectos del producto. Si nosotros solamente nos concentráramos en aspectos del producto, estamos viendo una parte de lo que tiene que ver con la calidad en el software. Y por el otro lado, porque hay otras disciplinas u otras actividades que incluso se ejecutan en términos de la línea o del proceso, o en términos del ciclo de vida antes que el testing, y que también nos permite asegurarnos la calidad en el producto que vamos a construir. Esas actividades tienen que ver con la inspección o con las revisiones técnicas, que también las vamos a ver un poquito más adelante, y que escapan o están fuera de lo que nosotros hablamos como prueba de software, ¿sí? Eso como algunas premisas, porque por ahí, si nosotros imaginamos el testing como la manera de asegurarnos construir un software de calidad, y bueno, no es así, ¿sí? Dicho de esta manera o dando este contexto, nos surge la pregunta de por qué consideramos que el testing es necesario. Y bueno, acá vamos a ver una serie de afirmaciones. En realidad, normalmente esto en clase lo hacemos como un kick, pero bueno, ahora lo vamos a ir viendo por ahí un poquito más rapidito para poder ir avanzando. Una de las afirmaciones tiene que ver con que decimos que el testing es necesario porque la existencia de defectos en el software es inevitable. Esta afirmación es verdadera. ¿Qué quiere decir? Que el testing es un proceso que nosotros iniciamos asumiendo que va a haber defectos en el software. Siempre partimos desde esa premisa. Los defectos en el software existen y son inevitables porque el software está desarrollado por personas, digamos, en este caso está escrito por programadores. Entonces, la existencia de defectos en el software es inevitable, sí o sí va a haber defectos. Nuestro objetivo cuando nos planteamos hablar de testing o ejecutar las actividades de testing tiene que ver con que suponemos o sabemos que vamos a encontrar defectos en el software. Decimos que el testing es necesario para llenar el tiempo entre el fin de desarrollo y el día del release. Claramente no. ¿Por qué hay que probar que no hay defectos? Bueno, esto estaría en contraposición con la primera afirmación. Si nosotros decimos que suponemos que la existencia de defectos en el software es inevitable, claramente el fin del testing no es probar que no hay defectos, porque los hay. Porque el testing está incluido en el plan de proyecto, bueno, esto claramente no es así, el testing no se incluye como un requerimiento, sino que al revés, yo decido hacer testing y lo incluyo en el plan de proyecto porque es una actividad y un proceso que son necesarios. Porque debuguear mi código es rápido y simple, no tiene nada que ver con el testing. O tiene por ahí alguna confusión entre algún nivel de testing, pero no está relacionado con el testing, ¿sí? ¿Por qué es necesario el testing? ¿Para evitar ser demandado por mi cliente? Claramente sí, ¿sí? ¿Para reducir riesgos? Claramente sí. Para
¿Construir la confianza en el producto de software que yo le voy a entregar a mi cliente? También claramente sí. Porque las fallas son muy costosas, claramente sí. Para verificar que el software se ajuste a los requerimientos y validar que las funciones se implementan correctamente, claramente sí. Todas estas razones son razones por las cuales el testing o ejecutar las actividades relacionadas con el proceso de testing es necesario. ¿Sí? Sin embargo, en línea con esto, y así como nosotros enunciamos estas afirmaciones que nos dicen por qué decimos que el testing es necesario, cuáles son verdaderas y cuáles son falsas, también hay algunas afirmaciones que tenemos que, por decirlo de alguna forma, romper con ellas, o romper con algunos mitos que existen acerca del testing. Ya dijimos hace un rato en la introducción que testing no es igual a calidad de producto y testing no es igual a calidad de proceso. En calidad de proceso, el testing no tiene nada que ver, y en calidad de producto, la verdad que, todo lo que tiene que ver con eh, la calidad de producto va mucho más allá de lo que tiene que ver simplemente testing. ¿El testing es una etapa que comienza al terminar de codificar? Claramente no. El testing puede empezar mucho antes, incluso desde el momento que yo empiezo a definir los requerimientos e incluso desde el momento que yo empiezo a definir el plan de mi proyecto. El testing es probar que el software funciona, ya dijimos que no, porque claramente, y acá voy a dar un primer indicio de lo que vamos a ver después como definición del testing, en verdad el testing es un proceso destructivo cuyo objetivo es encontrar defectos, no probar que el software funcione. ¿Sí? ¿Y el tester es enemigo del programador? Claramente no. Lo que pasa es que en esta cuestión de cuáles son los objetivos de la actividad de implementación versus la actividad del testing, si en realidad esto no está planteado desde un lugar de sinergia y de trabajo colaborativo, por ahí se puede entender que las actividades de ambos roles están enfrentadas, pero eso no es así. ¿Sí? Entonces, en línea con esto y con esta introducción que hicimos y eh, con este trabajo de eliminar estas afirmaciones que decimos que no son ciertas, empezamos a precisar una definición de qué es el testing o qué es la prueba de software. Bueno, ya vimos recién todo lo que no es, ahora vamos a decir lo que sí es. Primero, como objetivo el testing es un proceso destructivo. ¿Por qué? Porque como dijimos recién, su objetivo es encontrar defectos. Es destructivo porque su objetivo es romper el software, por decirlo de alguna manera. Y estos defectos que tratamos de encontrar digamos, tienen que ver con esto de que se asume que existen esos defectos. ¿Por qué? Porque dijimos que la presencia de defectos en el software es inevitable, ¿sí? Y es un proceso destructivo porque la actitud del testing es una actitud negativa. Yo no me pongo en la actitud positiva de decir voy a probar que el software funcione. Me voy a parar en el rol de tester con una actitud negativa de decir tengo que encontrar los defectos que ya sé que están en el código. ¿Sí? Por contrapartida, ¿cuál es un testing exitoso? Un testing exitoso es aquel que encuentra los defectos. Si no encuentra defectos, y partimos de la base de esta definición que hablábamos de que asumíamos que los defectos existen en el software o en el código que estamos probando, entonces el testing no es exitoso. Mundialmente, cuando hablamos de software confiable, hablamos de que entre el 30 y el 50% del costo de un software confiable se nos va en el testing. Cuando ustedes tienen que pensar en una estimación de esfuerzo relacionada con el testing y asociado a ese esfuerzo el costo, el testing se lleva esa parte del esfuerzo de construir un software confiable. ¿Cuáles serían los principios del testing? Así como hablamos recién de romper algunos mitos, también es importante plantear algunos principios básicos sobre los cuales nosotros vamos a trabajar. Bueno, uno de los principios, ya lo dijimos, que tiene que ver con esto de asumir o que el testing muestra los defectos, busca los defectos. Otra afirmación que es sumamente importante y que es la base de muchas de las cosas sobre las que vamos a trabajar e incluso sobre lo que ustedes van a trabajar en el práctico, es que el testing exhaustivo es imposible.
no es viable, y ya vamos a ver después un pequeño ejemplo, no es viable en términos de costo y de esfuerzo y de tiempos, probar el software de manera completa. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros o cuál sería el objetivo? Abarcar la mayor cantidad de casos posibles dentro del testing con el menor esfuerzo posible. Y ya vamos a ver cómo hacemos eso. Pero la premisa, ¿cuál es? Nunca voy a abarcar el 100%. Nunca voy a poder probar el software de manera completa. Otro de los principios importantes es la premisa del testing temprano, y cuando nosotros hablamos de testing temprano no solamente es lo que nos imaginábamos como probar el software con el software funcionando, digamos. El testing empieza desde el momento que yo empiezo a escribir lo que se llama casos de prueba, que ya vamos a ver qué es un caso de prueba. Pero desde ese momento y desde el momento que lo empiezo a planificar y que empiezo a definir cuál va a ser el nivel de cobertura del testing, desde ese momento yo empiezo a hablar de testing. De la misma manera surge el tema de poder agrupar los defectos en función de del universo que yo voy probando y de los casos de prueba que yo voy definiendo. Y ya vamos a ver cómo es eso. Necesariamente nos vamos a encontrar con algo que se llama, a medida que vayamos ejecutando el testing del software y a medida que vayamos ejecutando los distintos ciclos de prueba, nos vamos a encontrar con algo que se llama la paradoja del pesticida, y que pasa algo parecido a lo que suele pasar, por eso es que se llama, digamos, la paradoja del pesticida. Cuando uno utiliza muchas veces un pesticida, probablemente no tenga problemas con el insecto o la plaga que yo quiero matar, pero sí con otras que no las estoy viendo porque estoy concentrada en eliminar la plaga que el pesticida puede eliminar. Bueno, con el testing pasa lo mismo. Yo quizá logre armar casos de prueba que se ejecuten de manera automática y poder correrlos y poder eliminar todos los defectos y dejar cosas afuera que no estoy viendo porque me estoy concentrando en los defectos que estoy tratando en ese contexto. Esto ocurre bastante cuando hablamos de testing automatizado. Entonces, por eso es que muchas veces el testing automatizado a veces va de la mano con algún testing manual también. Profe, Sí, ¿es posible que la actividad de testing introduzca errores? sí, ya lo vamos a ver, pero sí, es Porque posible. si yo solo los estoy buscando, me da la sensación de que no sería en este momento en el cual se introducen esos errores. No, Si solo los errores se introducen cuando corrijo los defectos que claro, encontré, digamos. En realidad, la corrección está contemplada dentro del testing, entonces. sí, exactamente. Y ya vamos a ver que en realidad esto de testear, encontrar defectos, vamos a empezar a hablar de la palabra defecto y no de la palabra error. Ya vamos a ver por qué. Encontrar defectos, corregirlo y volver a testear es parte, todo eso es parte del testing. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros decidamos dejar de testear. ¿Cómo sabemos cuándo dejamos de testear? Bueno, es parte de lo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Sabiendo como principio que no vamos a poder testear todo. Entonces, ¿cómo hacemos para saber cuándo dejamos si el 100% de cobertura es imposible? Bueno, ya vamos a ver cuáles son las premisas con las que vamos a trabajar para eso. Pero está buena la pregunta porque el testing no termina cuando encuentro el defecto, sino que el testing termina cuando lo corrijo o cuando terminé mis ciclos de prueba, alcancé mi nivel de cobertura y decido que los defectos que tengo no tienen la suficiente severidad como para ejecutar un ciclo de prueba más. Y asumo que los dejo. Esa es otra posibilidad. Pero en principio, digamos, cualquiera de las opciones son parte de este proceso de testing. Algunos otros principios importantes del testing, primero tiene que ver con una premisa que está relacionada con, en general, digamos, con todo lo que tenga que ver con revisión, con inspecciones y también con testing, en donde el programador debería evitar probar su propio código, y las razones de esto son como medio obvias, digamos, ¿no? Es difícil tratar de encontrar defectos en algo que yo hice, ¿sí?
hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que hay una excepción, hay un nivel del testing, que es el primer nivel de testing, que se llama testing unitario, que ya vamos a ver, que bueno, que en realidad en ese caso el programador sí prueba su propio código porque es el primer nivel de testing. Pero como premisa, así como más allá de esta excepción puntual y de este nivel puntual, que ya lo vamos a ver un poco más adelante, ni un programador debería probar su propio código, ni una unidad de programación debería probar sus propios desarrollos, por motivos o por razones fundamentales que tienen que ver con encontrar errores dentro del mismo trabajo que yo hice, digamos, ¿sí? Nunca debemos planificar el esfuerzo de testing pensando o suponiendo que no vamos a encontrar defectos. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, asumimos que los defectos están, ya lo dijimos, digamos. Y cuando pensamos en el testing, hay algo que es muy importante, que tiene que ver con hacia dónde apuntamos. Nosotros ya dijimos que es un proceso destructivo y que su objetivo era encontrar los defectos. Ahora, cuando pensamos hacia dónde apuntamos para encontrar esos defectos, tenemos que tener en cuenta que hay algo que es importante, y que es que no solamente nosotros tenemos que buscar los defectos pensando en que el software haga lo que se supone que debería hacer, sino que también tenemos que mirar que el software no haga lo que no se supone que debe hacer. Ambas cosas, digamos, la prueba por el lado positivo y también el test por el lado negativo, ¿sí? Las dos cosas son importantes de incluir cuando armamos nuestros casos de prueba. Ya dijimos que el testing exhaustivo no es suficiente, no es posible, perdón, no es posible. Entonces, ¿cuánto testing es suficiente? ¿Cómo sé cuándo dejo de probar? Imaginemos esto, supongamos que nosotros tenemos un sistema con 20 pantallas, un sistema pequeño, digamos, tiene 20 pantallas. Supongamos que tenemos 3 menús de 4 opciones por cada pantalla. Supongamos que tenemos 10 campos por cada pantalla. Supongamos que tenemos dentro de los campos número de 2 dígitos y 101 valores posibles por cada campo. Fíjense, en términos de testing exhaustivo, si nosotros suponemos, por ejemplo, que cada caso de prueba nos va a llevar 1 minuto, nosotros logramos o tendríamos exponencialmente 1 año y medio de una persona probando el software de manera exhaustiva. Claramente, y con un ejemplo muy sencillo, nos podemos dar cuenta que eso no es viable. Y acá no estamos incluyendo algo que se conoce como test de regresión, que es lo que planteaban, lo que ustedes me preguntaban recién, de si cuando yo pruebo el software, la corrección no introduce nuevos defectos. Entonces, en este contexto, y sabiendo que el testing exhaustivo no es posible, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Porque evidentemente tenemos que asegurarnos encontrar la mayor cantidad posible de defectos y poder corregirlos. Por todo lo que ya vimos antes, para evitar ser demandado por mi cliente, para tener confianza en el producto que yo entrego, para minimizar los riesgos, para todas esas cosas nosotros queremos eliminar la mayor cantidad de defectos. Entonces, en este contexto tenemos distintas afirmaciones para validar. ¿Cuándo sería suficiente o cuánto testing sería suficiente? Y bueno, en principio, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que para que nosotros sepamos o consideremos que hemos llegado a realizar la cantidad de pruebas o la cantidad de ciclos y casos de pruebas suficientes, hemos ejecutado la cantidad de ciclos de pruebas suficiente, es cuando yo tengo la confianza de que mi software funciona correctamente. Y ahí nos surge, y ya nos empezamos a pensar, es decir, bueno, pero ¿y cómo medimos eso? ¿Cómo obtenemos esa medida para determinar que el software que yo estoy entregando es confiable? Ya tengo la confianza suficiente, aunque no siga testeando, sabiendo que puede haber más defectos, pero que la confianza que yo he logrado a través del testing que hice es suficiente. Y otra variable u otra afirmación que es muy importante es la que tiene que ver con que depende el riesgo del software que yo estoy entregando. No es lo mismo una aplicación para enviar pedidos o para hacer pedidos, para que me envíen pedidos a mi casa, que un software que nosotros tenemos que, con el cual tenemos que inyectar drogas a pacientes que están internados.
claramente el riesgo que yo corro, digamos, permitiendo que haya defectos en uno y otro modelo son muy diferentes. Entonces, eso también es importante a la hora de determinar hasta cuándo voy a testear, porque claramente el riesgo que tiene el sistema en el caso de encontrarse defectos no es el mismo en cada uno de los casos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el punto o cuáles serían las conclusiones en función de esto que hablamos hasta ahora? Y bueno, cuando nosotros determinamos hasta cuándo testeamos o cuándo dejamos de testear, una de las variables que tenemos que tener en cuenta es el nivel de exposición al riesgo. Cuanto mayor sea el riesgo que yo manejo, más cantidad de testing voy a tener que realizar y por consiguiente más esfuerzo y dinero le voy a dedicar al testing, ¿sí? Y por otro lado, los costos asociados al proyecto. Una de las variables, si nosotros decimos que el testing nos consume entre el 30 y el 50% del esfuerzo de un software confiable, y bueno, entre el 30 y el 50 hay una brecha. Entonces, ¿cómo definimos cuánto? Y bueno, los costos del proyecto también son una variable, por supuesto que de alguna manera va junto con lo que tiene que ver con el riesgo, porque si yo tengo poco costo asignado a mi proyecto, o un presupuesto escaso para mi proyecto, y tengo un software cuyo uso implica, digamos, un riesgo considerable, en el caso de que haya defectos, y bueno, el proyecto no será viable en ese caso, ¿sí? En el caso de los riesgos, nosotros lo que vamos a mirar es, bueno, tenemos determinados riesgos planteados en el proyecto, determinado nivel de riesgo, y en función del nivel de riesgo también vamos a elegir cuáles son las funcionalidades o cuáles son los casos de prueba que vamos a testear primero, a qué le vamos a dedicar más esfuerzo y cuáles son las cosas que por ahora podemos no testear, ¿sí? En función de este nivel de riesgo. En verdad, digamos, todo esto que nosotros hablamos hasta ahora no es solamente una enunciación cualitativa, es decir, no es que solamente yo digo, este software tengo que probarlo bastante porque es un software para un banco, y el nivel de riesgo es alto y todas las funcionalidades que impliquen manejo de plata las voy a probar a fondo. Ajá. Y bueno, ¿y entonces qué hacemos con eso? Y bueno, y acá, o cómo medimos eso. Y bueno, empieza a aparecer una palabrita que se usa mucho cuando nosotros armamos el plan de pruebas, o un término que se llama criterio de aceptación. ¿Sí? ¿Qué sería el criterio de aceptación? El criterio de aceptación es algo que yo acuerdo con mi cliente, y eso es importante, tengo que acordarlo con mi cliente tiene que acordar conmigo hasta dónde yo voy a probar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me va a quedar de respaldo en el caso de que después se encuentren defectos, ¿sí? ¿Cómo defino yo el criterio de aceptación? Tiene que ser una variable que pueda medirse. ¿Y cómo hago? Y bueno, lo puedo definir en términos de costos. Voy a probar o voy a usar tantas horas en el testing. Voy a ejecutar hasta que haya un determinado porcentaje de test sin fallas. Es decir, si yo tengo, por poner cualquier número, 100 casos de prueba, voy a probar hasta que el 80% de ese número no tenga fallas. Cuando el 80% de los casos no tengan fallas, asumo que dejo de probar y el software puede entrar en producción, ¿sí? O, por ejemplo, voy a probar hasta en tanto sigan apareciendo defectos de severidad crítica o alta. Si los defectos tienen una severidad leve o menor, y solamente tengo defectos de severidad leve o menor, dejo de probar, no sigo probando. Son distintas formas de enunciar este criterio de aceptación, que es importante que nosotros lo tengamos en claro para acordarlo con el cliente y para saber justamente hasta dónde vamos a probar. Esa es la José, una medida pregunta. clave, sí. Entre esos cuatro costos, nosotros como la empresa elegimos qué parámetros o Nos ponemos le de acuerdo con proponemos el al cliente, cliente. nos ponemos de Ah, acuerdo con bien. el cliente. ¿Sí? A ver, y estos son ejemplos. Digamos, otro ejemplo puede tener que ver con definir un nivel de cobertura. O sea, estos son ejemplos de cómo podemos cuantificar este criterio de aceptación. Lo importante es que nosotros no quede en términos cualitativos, sino que tengamos una manera concreta de medirlo.
con un número o con una condición que nosotros podemos definir si se alcanzó o no se alcanzó sin tener ambigüedades en el medio. Porque es justamente lo que nosotros acordamos con el cliente. Eso es lo importante, ¿sí? Profe, Estos términos que nosotros planteamos acá son algunos ejemplos, pero no son los únicos. Puede haber otra forma de definir el criterio de aceptación, ¿sí? Sí es importante que el cliente lo conozca. ¿Mm? profe, Sí. excepto por el costo, los demás son como demasiado técnicos. ¿Cómo hago para explicarle al cliente este criterio? Mira, tenemos que acordarlo de última en términos. A ver, por ejemplo, con el tema de la severidad de los defectos. En términos de severidad de los defectos, nuestro cliente puede entender perfectamente a qué nos estamos refiriendo si nosotros somos claros en explicar cómo clasifico los defectos de acuerdo a la severidad y qué significa cada una de esas severidades. Eso es algo que nuestro cliente lo puede entender, digamos. Quizá el porcentaje de test corridos sin fallas sí sea más técnico, y si nuestro cliente no tiene forma de entender un criterio de aceptación técnico, no voy a usar ese término para definir el criterio de aceptación, ¿sí? O sea, dependerá, como les decía, otra manera de definirlo es a través de un nivel de cobertura. Entonces voy a decir, bueno, yo voy a probar el 80% o el 50% del sistema y voy a probar estas funcionalidades que considero como críticas en un tanto por ciento de nivel de cobertura. Quizá esa manera sea más entendible por nuestro cliente. Eso es lo que justamente hay que trabajar y hay que definir en función de lo que nuestro cliente pueda llegar a entender. Pero sí, es Bien, cierto y que, sí. otra pregunta, el amarillito ese que está resaltado, ¿qué quiere decir? Porque me lo perdí eso. Eso quiere decir que recordemos que digamos, a ver, cuando nosotros entreguemos el software va a tener defectos. Y tenemos que saberlo a eso y hacérselo saber a nuestro cliente también. ¿Por qué el software va a tener defectos? Porque ya dijimos que el testing no es exhaustivo. Entonces, voy a decir, yo te lo entrego, hice este testing. A ver, y parece una cosa muy obvia lo que yo estoy diciendo, pero créanme que después, en la vida real, voy a decir, che, pero vos no probaste. Bueno, sí, por supuesto que hicimos el testing, con este criterio de aceptación que habíamos acordado. Eso no quiere decir que no vayan a aparecer defectos. Los defectos van a aparecer, permanecen en el software, porque no tengo manera de, de probar el software de manera completa. Ni hablar si hay algunas funcionalidades que quedan relegadas en su uso y que en algún momento se dispara que empiecen a utilizar, ¿no? ¿Se acuerdan que Y aparte es hablábamos? fructífero decirle que va a tener defecto porque va a venir otro con una propuesta y no le va, quizá no le dice el software va a tener defecto y nos perdemos ese proyecto por ser honestos. Mira, yo creo que a esta altura de la vida, digamos, es una locura pensar, o sea, es una locura que haya gente que crea, digamos, que no va a haber, que el software, cuando nosotros se lo entreguemos, no va a haber ninguna posibilidad de que aparezca un defecto. De todas maneras, bueno, quedará en la habilidad del líder de proyecto hablar con el cliente y, bueno, explicarle, digamos, cómo funciona el software, que básicamente se trata de eso. Por supuesto que cuando hablamos de framework ágiles, en donde nuestro product owner es parte de nuestro equipo y está como muy involucrado, es como más fácil. Cuando hablamos de proyectos gestionados de manera tradicional, en donde el cliente de alguna manera o el sponsor están como afuera del proyecto, y es un poco más difícil. Pero bueno, en verdad a mí me parece que es mejor ser claros y explicar, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos, por qué aparecen los defectos, por qué existen en el software y qué estamos hablando, y no prometer algo que no vamos a poder cumplir. Eso es una realidad y naturalmente no me imagino que alguien en este contexto, en donde todos usamos aplicaciones y todos usamos software en nuestra vida cotidiana, podamos imaginar que el software no va a tener defectos simplemente porque nosotros vamos a hacer testing. Entonces, a ver, desde mi perspectiva, yo creo que es mejor ser claros desde el principio y justamente definir criterios de aceptación. Hay una variable que para nuestro cliente es fundamental y que tiene que ver con el costo. Cuando vos le decís, mira, para llegar hasta este nivel de cobertura, el costo es este,
Y ahí claramente empieza a entender que es preferible a veces asumir algunos riesgos, probando o dejando de probar alguna, como decimos recién, elegimos que probar. Lo que es crítico lo probamos y lo otro quizá no lo probamos de una manera tan profunda, justamente por eso, porque nos saldría extremadamente, que nos va a salir más caro el testing que construir el software, que toda la otra parte de la construcción del software. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, algunas cuestiones que tienen que ver con la psicología del testing, o con lo que tiene que ver, digamos, con las características que tiene que ver la persona que se dedique a hacer el tester, es que la mentalidad de quien testea no es que estoy haciendo una crítica al programador o estoy diciendo que el programador hizo mal su trabajo porque encontré defectos. De nuevo, nosotros nos paramos en un lugar en donde decimos la presencia de defectos existe, siempre, siempre, no importa quién programe el software, siempre va a existir. Si nosotros nos paramos en ese lugar, nos evita, o si el equipo, digamos, comprende este contexto, nos evitamos, por ahí, por decirlo de alguna manera, esta rivalidad entre el tester y el programador, y esta cosa de pensar que es el tester el que me va a venir a decir si hice bien o mal mi trabajo cuando estoy parado en el rol del programador. No es así, la búsqueda de fallas o la búsqueda de defectos no es una crítica hacia el programador. Es una tarea o es una actividad que se hace orientada justamente a la calidad del producto que nosotros estamos construyendo, pero no como una crítica hacia el trabajo del desarrollador. Fíjense que de alguna manera esta cuestión de desarrolladores versus tester, probablemente cuando se trabaja en términos de framework ágiles, en donde de alguna manera hay esto de que todos hacemos todo, se rompe, y hay un espíritu más de equipo y más colaborativo, también se busca romper un poco con esta rivalidad de los distintos roles y qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro, y que el tester es el enemigo del programador, porque justamente es el que va a buchonear o botonear los defectos o las cosas que el programador hizo mal. No es así, cada uno tiene su rol, y de nuevo, la presencia de defectos en el software se asume, existe, no hay manera de construir un software, no hacerle testing y que esos defectos no se encuentren. Entonces, en ese contexto, cada uno tiene claramente un rol en esto de la construcción del software, y cada uno de esos roles es igual de importante a la hora de construir el producto final de software que nosotros tenemos que construir. Yo les dije recién que algo que era importante, y me queda menos de un minuto para que se me caiga la sesión, así que se los digo y si no lo vuelvo a repetir, es el concepto de error y de defecto. Y yo les decía que cuando hablamos de testing, lo que nosotros hacemos es usar el término de defecto, no de error. ¿Y esto por qué es? Porque cuando nosotros en el testing hablamos de que encontramos defectos, esos defectos que nosotros estamos encontrando en esa etapa de testing fueron generados en una etapa anterior, en este caso la etapa de implementación. Cuando se escribió el código, se generó el error. Cuando ese error pasó a la etapa siguiente y lo detecté ahí, ese error se convirtió en defecto. Ya no es más un error, sino que es un defecto. Ya